Hola, vamos a hablar de política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Es la competencia del Banco Central para que con el uso de los instrumentos, que veremos en otra ocasión, determinar o influenciar la cantidad de dinero que circula en la economía. Esto es importante que lo pensemos porque si tenemos que el Banco Central tiene el monopolio de la emisión, pues tiene la fortaleza para poder alimentar o contraer la cantidad de dinero que haya en la economía. Pero esto está directamente ligado a una visión ideológica. ¿Qué es lo que quiere el Banco Central? ¿Qué es lo que quiere para la economía el Banco Central? Y eso se determina por las metas u objetivos que el Banco Central se fije. Vamos a establecer que hay una serie de objetivos que pueda tener la política monetaria y por tanto la cantidad de dinero que circula en la economía, pero vamos a señalar a grosso modo que hay dos que son contradictorias: el control de la inflación y el pleno empleo. Con decir que son contradictorias es decir que no podemos conseguir ambas a la vez. O tendemos a conseguir control de la inflación, con lo cual el empleo se nos dispara, o tendemos a conseguir mayor cantidad de empleo, con el cual la inflación se nos dispara. Eh, ¿Y cómo hace el Banco Central para poder establecer cuál de las dos escoge? ¿Cómo sabemos los actores económicos cuál es lo que el Banco Central ha determinado como prioridad? El artículo 14, inciso B de la Ley Orgánica del Banco Central establece que en el mes de enero de cada año el banco tiene que presentar el programa de política monetaria, o lo que popularmente se conoce como Plan Macroeconómico Anual. En ese plan macroeconómico anual, el Banco Central tiene que establecer cuáles son sus objetivos para el periodo de ese año, ¿verdad? De lo que va de enero a diciembre. Y al establecer cuáles son sus objetivos, sus metas, establece cuáles son los indicadores. Entonces, por ejemplo, podría decir, el objetivo, la meta del Banco Central para este año es que la inflación no supere el 2.5%, que el aumento de precios no sea superior al 2.5%. Entonces va a establecer que la medición de la inflación interanual van a fijarla en una reducción de 0.5 todos los meses, partiendo de que la inflación el año tras anterior, o el año anterior haya sido de un 8% y lo quiero bajar a un 2,5%, pues todo en la medición interanual tiene que venir una rebaja del 0.5 por mes. Entonces, eso lo establece como su meta: reducir la inflación, que no supere el 2,5%, y su indicador: voy a rebajar la inflación un 0.5% por mes en esa medición interanual. Entonces ahí va a tener el tema de los instrumentos. Los instrumentos es cómo va a aplicar para que la cantidad de dinero que circule en la economía estimule a que se logre esa meta u objetivo de reducir la inflación a un 2.5%. Ahora bien, eh, ¿cuál es el, digamos, el criterio que tendría el Banco Central para poder establecer cuál es su objetivo, su meta de política monetaria? Pues está con lo que tiene como antecedente. Si lo que tiene es una inflación muy alta, pues su objetivo será controlar la inflación. Si lo que tiene es un desempleo muy alto, pues su objetivo será combatir el desempleo. El uso de las herramientas o de los instrumentos es lo que va a facilitar cada uno de ellos. Podríamos decir por ahora, que lo profundizaremos más adelante, que una oferta monetaria restrictiva ayuda a controlar la inflación, y una oferta monetaria expansiva ayuda al pleno empleo de los factores productivos. ¿Por qué son contradictorios el control de la inflación y el pleno empleo? Bueno, fundamentalmente porque entre más personas tengan capacidad de consumo, va a haber un aumento de precios. Entonces, la forma en como yo limito la capacidad de consumo es
limitando la cantidad de personas que puedan estar empleadas. Por otro lado, ¿verdad? El control de la inflación, al no haber aumento de precios, estoy de una u otra forma limitando las iniciativas empresariales para poner más mercancías a circular, porque hay menos capacidad de consumo, entonces hay menos demanda por... por productos y servicios financieros y por tanto tengo un control de precios que empiece como derivación. El, el ejercicio por el cual se demuestra esta condición contradictoria se inicia en la teoría económica con el análisis que se hace con la Gran Depresión en los Estados Unidos hará unos 100 años, en 1929. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos en 1929? Bueno, fue la crisis de la productividad. Las empresas, a partir de la revolución de la productividad de Taylor, que todos ustedes han visto en sus estudios de administración, los tiempos y movimientos y cómo con una menor cantidad de tiempo producían más mercancías, se llegaban a producir más mercancías, llegó a provocar en Estados Unidos hacia esa década, 1920, 1930, que hubiese mayor cantidad de mercancías que las que el mercado estaba dispuesto a consumir. Dada esa situación, las empresas cuando empezaron a ver que su circulante de inventario empezaba a estancarse, que empezaban a quedarse las mercancías, pues lo que decidieron fue empezar a parar paulatinamente la producción. Y parar paulatinamente la producción lo que implicaba era despedir gente. O sea, si usted tiene que tomar una decisión de cómo reduce costos en una empresa, el primer costo que va a reducir es la mano de obra. Si tengo mercancías que ya están ahí que no estoy colocando, pues tengo que dejar de producir mercancías. Entonces, la forma más fácil para equilibrar esa factura es eliminando empleados. Quito el costo de los empleados hasta que vuelva a colocar esta mercancía y tenga que volver a activar los procesos de producción. Al eliminar la mano de obra, empezó a haber un gran desempleo y ese gran desempleo empezó a impactar la capacidad de consumo de las familias norteamericanas. Y eso entonces generó lo que ustedes habrán leído en libros de historia o habrán visto en algunas películas, pues toda esa situación de gran depresión en los Estados Unidos. ¿Cómo superó Estados Unidos esa condición de gran depresión en 1930? Pues llegó un economista inglés, John Keynes, y Keynes le propuso al presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, Franco Delano Roosevelt, que la forma como superar la Gran Depresión consistía en contratar eh, muchos empleados para que en campos tan grandes como la sabana hicieran huecos de 6 de la mañana a 6 de la tarde y contratar el mismo número de empleados, otros obviamente, pero el mismo número de empleados, para que de 6 de la tarde a 6 de la mañana taparan los huecos que se habían hecho. Y así hacerlo repetitivo por un tiempo. Ustedes dirán, pero ¿qué lógica tiene ese sentido? Bueno, la lógica que tenía o que se estableció fue la de darle capacidad de consumo al trabajador. Ya ese trabajador que hizo huecos de 6 de la mañana a 6 de la tarde y se le pagó ese día, digamos 10,000 colones, ya pudo llegar y de camino a su casa comprar pan, comprar leche, comprar bueno, algún otro producto, llegar a la casa y consumirlo. Pero ya el pulpero donde compró la leche o el panadero donde compró el pan, ya empezó a notar que había más gente que estaba dispuesta a comprar su mercadería. Y entonces ya empezó a comprar más leche o empezó a producir más pan o empezó a hacer todas esas dinámicas para poder dinamizar el proceso de transacciones comerciales. Entonces, en esa dinámica, Estados Unidos superó la Gran Depresión dándole capacidad de consumo a la población que se encontraba desempleada. Entonces, en esa lógica, nosotros tenemos que entender, como ya lo dijimos, que la oferta monetaria que restringe la circulación del dinero, lo que hace es controlar la inflación porque va a tener recursos ociosos.
y se aplicarían los instrumentos de política monetaria que veremos en otra ocasión para que no circule tanto dinero. Por otro lado, y eso se llama oferta monetaria restrictiva. La oferta monetaria expansiva es aquella que hace circular mayor cantidad de dinero y eso hace que se empleen más recursos, todo tipo de recursos, ¿verdad? Obviamente el recurso humano, y que al haber mayor capacidad de consumo, los precios crezcan, haya una mayor inflación. Y se utilizarían los instrumentos de política monetaria para hacer que circule más dinero. Entonces, como corolario o consecuencia, el control de la inflación responde a una oferta monetaria restrictiva y el pleno empleo responde a una oferta monetaria expansiva. Entonces, a manera de síntesis, la política monetaria es la competencia que se le otorga al Banco Central para que con el uso de los instrumentos pueda determinar la cantidad de dinero que circula en la economía. Si esa cantidad de dinero es abundante, estamos en una oferta monetaria expansiva que privilegia el pleno empleo. Si esa oferta monetaria es restrictiva, es chiquitica, estamos en una condición de que se favorece el control de la inflación. Ambas decisiones son contradictorias. No puedo tener control de la inflación y pleno empleo a la vez. Y las señales que da el Banco Central de hacia dónde va, las establece con las metas u objetivos que señala con el plan macroeconómico anual que obligatoriamente tiene que publicar en el mes de enero de cada año. En ese plan macroeconómico anual, el Banco Central le indica a los actores económicos, vamos por o control de la inflación o pleno empleo y vamos a utilizar los instrumentos de forma tal que vamos a expandir o contraer la oferta monetaria y hace el Banco Central en ese plan macroeconómico anual igualmente el señalamiento de cómo va a medir la consecución de esos objetivos de política macroeconómica.